Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Sean nuevamente bienvenidos a esta su serie y su canal Hablemos de Historia Venezuela. El día de hoy, dándole una suerte de continuidad a un tema que tocamos con el profesor Luis Perrone sobre los inicios de la democracia en Venezuela, a menos a nivel de proyecto, como lo fue el programa democrático que tuvieron cual España y Picornell a finales del siglo XVIII en su esbozo democrático. Pues vamos a ver ahora qué ocurrió en la llamada Primera República entre 1810 y 1812 y cómo fue que se logró realmente la independencia en Venezuela, por lo menos en su primera fase. Para eso hemos invitado al profesor Luis Salamanca, profesor e investigador de la Universidad Central de Venezuela, a nivel de pregrado y posgrado, y con quien compartimos responsabilidades en la especialización de campañas, sistemas y procesos electorales, y con quien además pues compartimos también espacio en las aulas de clase, y con quien vamos a hablar acerca de esa experiencia de 1810 a 1812, y vamos a ver de manera muy interesante cómo es que se logró la independencia en esa primera fase. Bueno, Luis, bienvenido, un placer tenerte aquí en Hablemos de Historia Venezuela. Hola Cipriano, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y déjame primero felicitarte por esta iniciativa que tienes tiempo desarrollando con tu canal de historia, de Hablemos de Historia de Venezuela, que permite masificar hasta donde sea posible el conocimiento de la historia, de momentos importantes y de personajes, y sobre todo del proceso histórico en general, ¿no? Yo quiero felicitarte por eso, porque siempre es como ver la historia, digamos, visualmente, valga la redundancia. Y bueno, darte las gracias por invitarme. Yo en realidad, como tú sabes, no soy historiador, yo soy politólogo y abogado, y como politólogo y abogado, que desarrolla una labor de investigación desde hace muchos años en la Universidad Central, recurro siempre a la historia, porque para mí los hechos políticos son hechos que ocurren en un marco histórico, son hechos históricos. Entonces, siempre tengo la preocupación por ver un poco cómo se dio el tema político que estoy investigando, sobre el que estoy escribiendo, cómo se dio históricamente. Y Mm. precisamente en este momento yo estoy escribiendo una obra de mucho trabajo, me tiene loco realmente con tanto, porque es una suerte de historia electoral, aunque no la llamo así, porque no soy historiador y porque tampoco es una historia al detalle, una suerte de historia electoral de Venezuela desde 1810 hasta nuestros días. Ya ese trabajo está bastante avanzado en distintas partes del mismo, y en este momento estoy rematando el capítulo inicial, el primer capítulo, que trata de la relación entre la independencia y las elecciones. Este es un tema realmente muy apasionante, muy motivador, sobre todo porque, Cipriano, como tú sabes, hay un enfoque muy establecido en nuestra historiografía y en nuestro conocimiento de la historia, que es que la independencia venezolana se logró mediante una guerra de independencia. La guerra, digamos, opaca cualquier otra, digamos, iniciativa que hubiera habido, como en efecto la hubo en este bienio 1810-1812, y sobre eso entonces yo me he querido, digamos, aprovechar de la ocasión que estoy escribiendo este libro para hurgar un poco más a fondo en el asunto de las elecciones de 1810 y 1811. Y bueno, y allí han surgido una serie de hallazgos
que yo no sé si son hallazgos de cara a los historiadores. Bueno, no lo he visto leído de la manera como yo lo estoy redactando, no lo he visto leído, pero seguramente alguien habrá pensado en eso y en fin. Pero me toca a mí exponer pues en tu programa ese hallazgo. Y se trata básicamente de algo muy sencillo, porque además a mí no me gusta ir con demasiadas florituras cuando hay que expresar una idea fundamental tan importante como esa. Y la idea es simplemente que la independencia se logró votando. La independencia se logró mediante el voto, no mediante las armas. Y lo que estoy diciendo vale exclusivamente para los 2 años que van de 1810 a 1812, que es digamos, la llamada Primera República, se puede llamar primera etapa. Y yo he podido, a partir de trabajos de otros investigadores, como Carol Leal, por ejemplo, que tiene un libro maravilloso que quiero mostrar aquí, eh, para hacerle la propaganda respectiva, porque vale la pena que la gente lo conozca. Ella ha hurgado en los archivos y ha hecho una suerte de recopilación de los censos electorales. En la medida de lo posible ha reconstruido bastante esos censos y yo a partir de ese trabajo puedo hacer algunas exploraciones, ¿no? Y me lleva pues en primer lugar a ratificar que en esos primeros 2 años, si yo hubiera vivido esos 2 años y me hubiera muerto en 1812, me hubiera muerto con un país independiente. ¿Me explico? O sea, y eso tiene el valor que quieran darle los que me están oyendo. Yo le doy un altísimo valor porque en efecto la independencia venezolana, que se enmarca en un proceso más amplio de revoluciones europeas e hispánicas, que por cierto, Venezuela está entre las capitanías que dan inicio, que dan el pistoletazo de salida civilmente de ese proceso de independencia. Eh, entonces, en esa etapa se logra mediante el voto de un conjunto de individuos, que incluso tengo algunas cifras que sería interesante compartir. eh, digamos, fue un electorado potencialmente que alcanzaba 1.470 personas. Digamos, potencialmente quiere decir que se podían inscribir. Luego los inscritos en concreto fueron 480 o algo así, ¿no? Que fueron los que votaron en las diversas provincias, votaron por candidatos para ser diputados en un Congreso que hasta ese momento no se sabía qué iba a hacer, pero que después asumió un papel muy destacado, como tendremos ocasión de hablar si nos da tiempo, ¿no? En todo caso, es importante subrayar esto en comparación con lo que pasaba y pasó en otros países. Si Venezuela logra pasar de la monarquía, del Estado absoluto, en donde rige la voluntad de una persona y de una familia, que es la que decide quién va a ser el nuevo rey, el nuevo monarca, el papá y el hijo y así, donde se pasa de un régimen de ese tipo a un régimen en el que 470 personas, que es un poco más que uno, ¿verdad? Bueno, deliberan durante bastantes sesiones, son electos primero para hacer esa deliberación y llegan a la decisión fundamental, decisión política fundamental, es decir, aquella que funda, aquella que es originaria logran tomar la decisión de decir somos una nación independiente, aunque la idea de nación todavía estaba en sus comienzos. Para nosotros no había una nación todavía, habían unas provincias en un territorio, pero en todo caso esas provincias en ese territorio decidieron dar el paso y decir, bueno, nosotros nos declaramos independientes a partir de este momento, 5 de julio de 1811,
y esos señores que declararon esa independencia habían sido elegidos por otros individuos calificados por un reglamento como los electores de ese momento, y por tanto podemos decir que esa decisión fundamental de declarar la independencia se logra a partir del voto ciudadano, del voto de los que eran ciudadanos calificados de ese momento. Entonces uno dice, bueno, mira, después vino la guerra, evidentemente. La guerra vino por la tosudez de España, que manejó muy mal todo desde el principio, desde la invasión de Napoleón al territorio español, se manejó muy mal la relación con las colonias. Eso da para otros temas, pero digamos, España pudo haber logrado más con una perspectiva conciliadora, con una propuesta conciliable con las colonias, dado que nos habían otorgado en una decisión de la regencia, nos habían otorgado el carácter de miembros de pleno derecho del Imperio Español. Entonces, digamos que la tosudez española quiebra esa evolución, trunca esa evolución en una guerra muy mal planteada, muy mal llevada por España, que no tenía posibilidades de ganar. Más bien, como dice Vallenilla Lanz, la guerra fue entre venezolanos más que contra españoles, en virtud del poco contingente español y en virtud de que, bueno, los venezolanos de los sectores más de menos recursos tomaron la postura de defender, junto con otros sectores medios y altos, defender a la corona, ¿no? En todo Bien, caso, lo que yo quiero destacar aquí, Cipriano, para darte la palabra, es que no fueron las armas las que decidieron la independencia, o sea, cortar el vínculo jurídico-político que teníamos con España, que nos hacía formar parte de un engranaje en el cual no teníamos ningún tipo de capacidad para decidir. Fueron los votos los que le dieron inicio a nuestra constitución como nación, como Estado, como república. sí. Este, Luis, muy importante, muchas cosas que has dicho. Unas simplemente las quiero reforzar con algún comentario, otras plantearte una discusión y algunas otras que me parecen interesante comentarlas, ¿no? Lo primero me parece, tu idea fuerza original del planteamiento me parece muy relevante. Tenemos aquí siempre la perspectiva, la idea, el, el sistema de enseñanza se basa incluso en reforzar la historia basada en la guerra de independencia. Y efectivamente, escuchándote, uno tiene que entender que la independencia primero se declara y se logra, se asienta incluso en una constitución que no es cualquier constitución, no solamente es la primera de Venezuela, sino que es la primera del mundo hispano, la tercera del mundo como constitución como tal, porque siempre salen algunos a citar algunos otros actos constitutivos de otros lados, pero lo cierto es que con el nombre constitución como tal, solamente es precedida por la de Francia y por la de Estados Unidos. La de Venezuela tiene esa importancia histórica. La Constitución de 1811 solamente es precedida en el mundo por la de Estados Unidos y por la de Francia. Y es la primera del mundo hispano, no solamente la primera de Venezuela. Pero tu idea fuerza es importantísima de que la independencia en Venezuela, la original, es lograda votando en un Congreso, además democráticamente electo. Eso para mí es fundamental, ¿no? Y es una tronco de idea fuerza. Después hubo que defenderla con una guerra, que es otra cosa, que es otra cosa, ¿no? Eso por un lado. Lo segundo, me parece importante el planteamiento que has hecho de que la tosudez de España es la que impide que eso haya tenido una evolución distinta. De hecho, me lo comentaba Luis, no sé si tuviste oportunidad de ver el capítulo 100 de Hablemos de Historia de Venezuela, que se lo dedicamos a los 200 años de la toma de Puerto Cabello.
en ese capítulo yo tuve oportunidad de conversar con el embajador de España. Y entonces cuando estábamos hablando sobre este tema, bueno, los 200 años en que se terminó la guerra con la toma de Puerto Cabello por parte de Páez y tal, terminaron 14 años, 13 en Venezuela, 10 en Venezuela, de una guerra horrible que trajo tantos muertos, etcétera. Y él me decía eso, oye, España lo manejó mal. Si España hubiera entendido que ya había llegado la hora de que estas colonias tenían que ya que liberarse, que hubiéramos podido manejar esto de otra manera, nos hubiéramos podido evitar tanta sangre, tanta muerte, tanta cosa. Él tenía conciencia que España manejó mal el asunto y que esto hubiera podido tener un tratamiento diferente. Y me llama la atención que tú lo manejes de la misma manera. Esto tal vez hubiera podido manejarse con unos tratados, con una cosa y hubiese podido ahorrarse tanta sangre, ¿no? Y lo otro me parece que vale la pena comentar es lo de la guerra entre venezolanos. Ha habido gente que ha llamado esto una guerra civil, ha habido gente que lo ha llamado guerra de secesión. Yo creo que efectivamente lo fue hasta el año 15. Hasta el año 15, porque con la llegada de Morillo yo sí creo que se parten las aguas. Y la llegada de Morillo con el ejército expedicionario de más de 10.000 hombres hace que Bolívar finalmente triunfe en su tesis de españoles y canarios versus los criollos y empieza a verse ya esto más con una connotación de un conflicto internacional, donde empiezan a verse las dos partes un poco mejor diferenciadas y a pesar de que nunca dejó de haber criollos en el bando realista, siempre los hubo hasta el final, pues ahí empezó a verse un poco mejor la diferencia de la gente venida de la península a tratar de marcar aquí la opresión en nombre del rey versus los criollos aquí resistiendo un poco y tratando de lograr su autonomía de España. Pero me parece que todo lo que has dicho tiene una conexión importante. Y bueno, Luis, lo último que lo conversamos un poco cuando estábamos cuadrando el programa, no deja de ser interesante el proceso evolutivo que hay entre el 19 de abril y el 5 de julio de 1810 a 1811, porque la verdad es que el 19 de abril de 1810 nadie gritó independencia, y aquí se trata de hablar de que el primer grito de independencia, porque a pesar de que estaba en la mente de algunos, muy pocos, por cierto, allí lo que hubo fue un movimiento para que los criollos se hicieran del poder en un vacío que había, porque los reyes de España estaban simplemente secuestrados por Napoleón, había un vacío total, y bueno, alguien tenía que tomar el poder ante lo que había en ese momento tras los sucesos de Bayona en 1808, y Miranda ya había instado a los cabildos, a las municipalidades desde donde estaba, desde Londres, a que se hicieran del poder, y había una conspiración en marcha. Había una conspiración en marcha que él mismo había estado articulando desde la sede de la Gran Reunión Americana y que, bueno, la situación se presentó como propicia para que se diera este paso que terminó dando entonces lugar a que Caracas fuera la cuna de un gran movimiento emancipador que luego se fue evolucionando hacia lo que terminó siendo el 5 de julio de 1811, que ya es otra cosa, mucho mejor pensada, etcétera, y donde en el medio ocurrieron cosas protagonizadas, entre otros, por la Sociedad Patriótica, que a mi manera de ver es el primer gran partido político de Venezuela. Adelante, Luis. Bueno, mira, de lo que has dicho, te agradezco la primera observación mucho porque efectivamente ese es el núcleo pues, de mi trabajo en este capítulo del libro. En relación con la guerra española, mira, no solamente por lo que dijo el embajador, que lo estoy también repitiendo yo acá, sino por un hecho elemental de que España estaba en su propia guerra de independencia en ese momento, peleando con Francia, todo el territorio español invadido por Francia. ¿Cómo te vas a declarar, o sea, en términos, digamos, lógicos, elementales, cómo te vas a declarar en guerra con un continente como Hispanoamérica cuando estás con tu propia guerra de independencia? Sí, más bien eran colegas en la guerra de independencia. Pues. Entonces lo mejor allí era hacer sinergias, pero bueno, eso no ocurrió, ¿no? Y además, las cifras del contingente fueron mil y piquito de soldados que vinieron de España para acá sin conocer nuestro territorio y nuestras condiciones geográficas y climáticas, en fin. Pero mira, este, lo que yo quisiera destacar de verdad en esta oportunidad, porque son tantos temas ligados con la independencia que, bueno,
de lo cual se podrían sacar varios programas, ¿no? Pero te quiero hacer, te quiero llevar al tema de la elección propiamente, ¿no? Porque la gente puede pensar, concha, era una elección en ese tiempo. Mucha gente cree que nuestras elecciones del pasado antes de la democracia, eran iguales a las de la democracia. Y bueno, me ha tocado explicarles que no, que votábamos, los venezolanos siempre hemos votado, pero hemos votado con formas históricas de votación distintas. Y en este caso de 1810 y 1811, yo cada día valoro más en términos de comparación de esta elección con las que vinieron después, y sobre todo algunas en el siglo XX, y por supuesto algunas del siglo XXI. Valoro más esta elección, me parece una elección honorable, muy bien llevada, tuvo, mira, un reglamento excelente, se designó una autoridad electoral, se hizo un censo de la población para toda la población, aunque no votara toda la población, porque había unos criterios de exclusión, el censo era para toda la población. Y entonces los representantes que salen electos por esas 400 personas que finalmente votaron, bueno, eran representantes no de los 470 que votaron, eran representantes de todo el conglomerado. Y ahí te quiero indicar algunas cosas interesantes que pueden dar lugar a otras reflexiones, que a mí me han dado lugar a algunas reflexiones bien importantes. Por ejemplo, eh, en la provincia de Caracas, la provincia de Caracas no era la Caracas de ahorita, era casi más de medio país. Era una provincia demasiado grande, ¿no? En esa provincia se registraron 183 electores, ¿verdad? Electores parroquiales. Los electores parroquiales era el segundo tipo de elector que definió el reglamento. El primero era el sufragante, el que votaba en primer grado, para elegir a estos señores que eran los parroquiales, que eran los que finalmente elegían a los diputados. Bueno, fíjate la composición, digamos, socioprofesional de estos electores parroquiales para la provincia de Caracas, en la elección de la provincia de Caracas. A ver, Luis, por favor, disculpa, repite. Los electores parroquiales elegían a... No, perdón, te voy a explicar. Los electores parroquiales eran electos por los sufragantes, que eran los electores de primer grado. Que eran a su ¿Okay? vez, ¿quiénes eran esos electores de primer grado? Los electores de primer grado eran, digamos, los que el censo llamaba los hombres libres con determinadas características económicas, casados y velados, me llama mucho la atención siempre eso, y otras características más. No estaban incluidas las mujeres, que ese es otro tema que deberíamos hablar, porque desde allí se impuso lo que yo llamo el machismo electoral en nuestra historia política. Un machismo electoral total que tiene cosas absolutamente risibles como las que vamos a ver a partir de la Constitución de 1811, pero no quiero Bueno, adelantar a eso. que además era la usanza de la época, pues en casi todos lados. Claro, pero y eso te iba a decir, o sea, esta elección nuestra no tenía, digamos, ninguna pega, ningún pero en relación a las elecciones que se podían estar haciendo en los Estados Unidos o en Francia. La única diferencia era la cantidad de hombres que participaban, hombres blancos que participaban. Claro. Pero fíjate, entonces, estos electores parroquiales elegían después a los diputados, eran electores, digamos, provinciales que elegían a los diputados. Y en la provincia de Caracas, la composición de esos electores electorales indica lo siguiente. O sea, Militares. era carácter censitario, el elector primario era de carácter censitario, tenía que tener bienes de fortuna, etcétera. Los dos son de carácter censitario, pero tienen que tener capacidad económica de 2.000 pesos o bienes en cantidad igual a los 2.000 pesos, que era una cantidad asombrosa para la época, ¿no? Pero fíjate, entonces esto termina siendo una elección de ¿cuántos grados? De 3, 4 grados, porque entonces eran unos electores primarios que a su vez elegían unos electores parroquiales que a su vez elegían a otros tipos. Mínimo, termina siendo una elección como de tercer grado. ¿Cómo era la cosa entonces? Sí, en realidad la elección, digamos, técnicamente tenía tres grados, ¿no? El primer grado lo establecía el reglamento al declarar como sufragantes a una cantidad de personas que eran hombres con capacidad económica como la que ya te señalé, este,
eran hombres libres, por supuesto, no podían participar esclavos. Los hombres libres es un concepto más amplio de lo que suele pensarse, o sea, incluía no solo a los blancos propiamente enriquecidos y preparados, formados digamos, de manera académica, sino que incluía también a otros sectores donde se encuentran los pardos, por ejemplo, pero para ser ciudadanos tenían que tener esa condición económica de hasta 2.000 pesos, además de otras, ¿no? Entonces, esos sufragantes que eran definidos por el reglamento, ¿verdad? Tenían ese conjunto de características. Hay que recordar que esta es una sociedad excluyente por definición. No es solo una sociedad que viene ahorita a excluir a sectores de la población. La sociedad que forma la colonia y la conquista y la colonia es una sociedad excluyente por muchas razones, mucho más allá de la sociológica, de la clasista, digamos. Hay otros criterios para excluir, ¿ok? Que ese es otro tema que pudiera ser abordado en otro programa. Entonces, estos sufragantes, ¿verdad? Que son el elector de primer nivel, digamos, de primer grado, eligen a otros electores que los vamos a llamar electores de segundo grado, no los llama así el reglamento, pero el manejo pues, de la terminología de sistemas electorales los califica como de segundo grado porque son ellos los que van a elegir en segundo lugar a aquellos que van a ser representantes provinciales, es decir, a los diputados, que después eligen en el Parlamento, eligen un poder ejecutivo y un poder judicial, designan un poder judicial. Entonces, digamos, esa es una elección que tiene tres niveles, porque ¿cuál es el producto final de esa elección? Aunque no se sabía todavía, era elegir un poder ejecutivo y después fue dictar la independencia. En todo caso, allí hay un asunto que hay que pensarlo un poco más digamos, ajustar la denominación del sistema. En todo caso, los sufragantes de primer grado eligen a los electores parroquiales, que son los electores de segundo grado, y estos a su vez eligen a los diputados. Bueno, queridos amigos, hemos visto esta extraordinaria explicación por parte del profesor Luis Salamanca acerca de cómo fue este proceso constituyente de 1811, en el cual pues Venezuela se da esta experiencia fascinante y produce su independencia y su primera constitución y la primera república a través de un proceso básicamente electoral, lo cual es sin duda una idea, fuerza muy, pero muy poderosa e interesante. Hemos llegado al punto en el cual estamos estudiando quiénes eran los electores, cómo se definían y a quiénes elegían. A partir entonces del próximo capítulo, que los invito a no perdérselo, veremos quiénes eran los electos y a su vez qué hacían ellos con ese poder que recibían de los electores. Así que pues están todos invitados a ver la segunda parte de este proceso de la independencia se logró votando. No se lo pierdan. Como siempre los invitamos a darle like a este capítulo si les gustó lo que vieron, a seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirse a nuestro canal y apoyarnos para poder seguir produciendo material de este tipo con el super gracias y haciéndose parte de nuestra comunidad. Muchísimas gracias. Nos vemos entonces en la próxima entrega.